Muy buenos días, mis amados hermanos. Por la gracia de nuestro buen Dios estamos despiertos a este día. Les invito a dar gracias. Padre bueno, damos gracias por su amor y su misericordia para con nosotros y queremos bendecirle por darnos la oportunidad de estar despiertos a este nuevo día. Asimismo, rogarle, Padre, que su Espíritu Divino esté iluminando nuestra mente y corazón, que su Espíritu nos esté guiando para conocerle cada día más, para profundizar en esa relación que debemos tener cada día. Asimismo, Señor, el poder honrarle con nuestra vida diaria. Queremos encomendar en sus manos la vida de su pueblo, el corazón de su iglesia, Señor. Sabemos que solo en sus manos estamos protegidos y guardados de todo peligro, tentación, y que aún cuando viniere la prueba, mi Señor, su diestra poderosa estará allí para sustentarnos. Ruego que usted esté en el corazón de aquellos que hoy más requieren ser afirmados, de los que necesitamos fortaleza, de los que necesitamos guía en el corazón para tomar decisiones, de aquellos que ahora mismo se encuentran hospitalizados, de aquellos que están en el hogar batallando con alguna enfermedad. Señor, de aquellos que están pasando pruebas por haber perdido su trabajo o de alguna otra índole. Usted, mi Señor, que conoce el corazón de su iglesia, dé el sustento y la fortaleza, pero sobre todas las cosas, como hemos dicho siempre, ayúdenos a buscar primero su reino y su justicia, porque las demás cosas usted las enviará como añadidura. Confiando, Señor, que usted es el guardador del corazón de su pueblo y que no permitirá que ninguno se pierda de aquellos que usted ha comprado al precio de su sangre, hoy confiadamente decimos, Señor, nuestras vidas están en sus manos. Lo dejamos todo para que nos guíe y nos sustente, pues lo pedimos en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Hermanos amados, seguimos meditando. Hemos iniciado una introducción ya el día de ayer a la carta de San Judas. Quiero invitarles ahora a continuar con esta reflexión. Dice la Escritura en esta introducción que hemos visto. Seguiré dando algunos datos antes de iniciar con el texto bíblico. Como vimos, esta carta de San Judas está estrechamente relacionada con la segunda carta de San Pedro, a la que sirve de documento inspirador. Esta carta de San Judas es un escrito fundamentalmente exhortativo. Pero como la exhortación va dirigida a unos cristianos a quienes hay que poner en guardia contra ciertos adversarios de la fe, el escrito se convierte también en controversia, en apología. Aunque no sea esta la intención del autor, termina siendo un escrito apologético. El estilo de San Judas es un estilo duro, vibrante, lleno de amenazas y podríamos decir hasta cierto punto violento. Pero al mismo tiempo es armonioso, es poético y es solemne. Son cartas como la del apóstol San Pablo a los Gálatas, que usan un lenguaje bastante fuerte, pero que tienen una claridad en cuanto a al mensaje que se está enviando, y tiene también una solemnidad y a la vez una preocupación profundamente amorosa del autor. Es un escrito bastante alejado de esta mentalidad que nosotros tenemos en el tiempo moderno. Su lectura puede desconcertar y sus numerosas alusiones a una cultura religiosa distinta a la nuestra pueden resultarnos incomprensibles. En algunos que hemos leído esta carta, leerla a simple vista sin meditarla puede ser algo que no sea tan simple o tan sencillo comprender. Sin embargo, la iglesia primitiva descubrió en esta carta muchos elementos ricos, válidos de esa genuina tradición apostólica. Así que
junto con el testimonio auténtico y normativo de valores cristianos, consideraron ellos que eran elementos que no debían perderse. Y por eso esta carta fue admitida en el canon a pesar de algunas resistencias. Hoy está en la lista de nuestros libros sagrados. Como sabemos, no existe un solo canon, hay varios canon, pero para nosotros como iglesia este escrito es un libro que es autoritativo y es regla y práctica para la fe cristiana. El autor y destinatarios estarían viviendo los últimos años del siglo I. No se puede asegurar más nada, simplemente son los datos aproximados que se pueden concluir de la misma con la relación que guardan con otras cartas, especialmente con las cartas del apóstol San Pedro. En dos sentencias bimembres, siguiendo la fórmula tradicional del encabezamiento del Nuevo Testamento, se menciona el remitente y el destinatario en el versículo 1 y siguen una bendición con 3 deseos en el versículo 2. Comencemos entonces el estudio de esta carta de San Judas. Dice la Escritura: Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Santiago, a los que han sido llamados y se mantienen en el amor de Dios Padre y en la entrega a Jesucristo. Que la misericordia, la paz y el amor abunden en ustedes. Por lo que vemos en cuanto al remitente, en el versículo 1, en la primera parte, dice Judas, y vean cómo se describe: siervo de Jesucristo y hermano de Santiago. El autor se presenta como Judas, siervo de Jesucristo, el apóstol de Cristo, dice el autor sagrado. Por eso, cuando usa esta frase, apóstol de Jesucristo, significa que ya no se pertenece, que ahora le pertenece a Jesucristo, se ha puesto a su servicio y a su disposición. Así se expresa la grandeza y la pequeñez del apóstol. Se presenta con autoridad suma, pero habla solo en servicio de Jesús y con la autoridad de éste. Es maravilloso comprender cómo hay una visión de lo que es la autoridad distinta a lo que hoy se estila entre los hombres. Aquí el autor sagrado sigue las enseñanzas de Jesús acerca de la grandeza en el reino, que lo único que tiene como signo es el servicio. Ustedes recordarán en Marcos 10:45, cuando el Señor Jesús dijo: porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate de muchos. Ya en discusiones y debates que se daban entre los discípulos sobre estos conceptos, Jesús dijo que el que quiera ser grande en el reino tendrá que ser el servidor de todos sus hermanos. Y esta carta nos deja este sabor al inicio cuando Judas dice: siervo de Jesucristo. Así que cuando Judas escribe y se presenta así, habla con autoridad, por supuesto, pero no lo hace en autoridad propia, sino en el nombre de Jesucristo. Habla solo en servicio de Jesús y utiliza solo la autoridad del Señor. Escuchando al apóstol, podríamos estar escuchando las enseñanzas de Jesucristo, quien también le ha enviado. Por eso la palabra apóstol significa enviado. Quien a vosotros escucha, a mí me escucha, y quien a vosotros desprecia, a mí me desprecia. Son las palabras de Jesús a sus discípulos en Lucas 10:16. Judas es hermano de Santiago. Con esto quiere presentarse como el hermano del Señor, muy estimado en la iglesia que dirigía, la iglesia de Jerusalén. En los catálogos apostólicos del evangelista, cuando leemos, por ejemplo, en Lucas, aparece un Judas de Santiago, en Lucas 6:16 y en Hechos 1:13. Recordemos que tanto Lucas como Hechos fueron en un principio un solo libro, fueron escritos por Lucas. Luego el Lucas como evangelio fue separado y quedó dentro de los 4 evangelios, y Hechos quedó como
la historia de la iglesia naciente, esa descripción narrativa de la iglesia que nacía. Entonces, pero Lucas recoge esta parte donde habla de un Lucas de Santiago. En Marcos y Mateo no aparece. Se menciona a Tadeo, Mateo 10:3 y Marcos 3:18. Ya desde los primeros tiempos se identifica a Judas de Santiago con Tadeo. Sería pues uno del círculo de los 12. El autor habla con doble autoridad, como apóstol y como pariente de Jesús. Esta es la intención del encabezamiento. Santiago, el hermano del Señor, sufrió martirio en el año 62 después de Cristo. Judas quiere continuar en esta carta la labor apostólica de su hermano, con la triple denominación: Judas, hermano de Santiago, apóstol de Cristo. Debe quedar claro que hay que recibir la carta con respeto. No es cualquiera que escribe, sino alguien que ha sido del grupo de los discípulos de Jesús y que conoce y aparte era reconocido por la iglesia en Jerusalén. Detrás del autor está la iglesia primitiva de Jerusalén, los 12 apóstoles y el mismo Jesucristo. Así, la carta de Judas quiere ser un testimonio de la tradición que, a través de la iglesia y de los testigos mediatos e inmediatos, se remonta a nuestro Señor Jesucristo. Recordemos que antes de que pudiesen estar estas cartas y los evangelios mismos por escrito, la tradición oral que daba fundamento a la iglesia era aquella que transmitían los apóstoles, que transmitían la enseñanza de lo que habían visto, de lo que habían oído, habían sido testigos que el Señor Jesús enseñó e hizo también. Así, esta carta está validada por la misma iglesia de aquel tiempo y por los testigos mediatos e inmediatos. Los destinatarios, en la segunda parte dice: a los que han sido llamados y se mantienen en el amor de Dios Padre y se mantienen en la entrega a Jesucristo. En el verso 1, segunda parte. La carta está escrita, como dice ahí, a los llamados. Vale para todos los cristianos. Es una carta católica, por eso son de las epístolas universales. Va dirigida a todos nosotros. Nosotros somos los llamados y escogidos por Dios de entre los hombres. Así encontramos esta ejemplificación en Romanos 1:6, Romanos 8:28, 1 Corintios 1:24. Ahí las escrituras, por citar una de estas, Romanos 8:28, y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Entonces, nosotros somos los llamados y escogidos por Dios de entre los hombres. Esto revela que Dios ha tenido la iniciativa al escogernos y llamarnos a ser cristianos. Él es quien ha puesto los cimientos de la obra de nuestra salvación, no es un asunto de méritos propios. Lo que movió a nuestro Dios a llamarnos fue su puro amor. Por eso, en la doctrina calvinista se habla de una elección incondicional. No hubo mérito en nosotros, Dios simplemente nos llamó a ser su pueblo por amor. Según de Timoteo 1:9 nos dice: Dios nos libertó y llamó a su santa vocación, no por nuestras obras, sino por su beneplácito y por la gracia que nos ha sido otorgada en Jesucristo antes de todos los siglos. Los cristianos son los amados de Dios. Desde la eternidad ha dirigido hacia ellos su amor y éste les protege continuamente. Como cristianos, estamos rodeados y protegidos por el amor paterno de Dios. Es la atmósfera en la que vivimos y debemos vivir. Maravilloso esta introducción. En el primer versículo se está afirmando tanto el llamado que recibimos de parte de Dios como la protección que se nos otorga al ser pueblo del Dios Todopoderoso. Un lugar de refugio hay para el creyente. Vale aquí
mencionar que este hermoso canto, no hay lugar más grande y más alto que nos invita a refugiarnos, a estar delante de la presencia del Señor, donde nadie nos puede señalar. Mis hermanos, comenzamos así, que estos versículos, 25 versículos de esta carta de Judas, sean de profunda riqueza y bendición a nuestras vidas. Que cada versículo se convierta en fundamento de fe y esperanza para la iglesia de Dios en estos tiempos. Mis hermanos amados, si el Señor lo permite, mañana continuamos con nuestras reflexiones.